Gracias, señor Guimón. Intervención del Grupo Parlamentario de Euskadi Ezkerra. Tiene la palabra el señor Aulestia. Urte honen hasieratik diskriminazioari buruzko proposamena erabaki genuen gai hau sakonki aztertzeko asmotan, erabakitzeko asmotan debatearen beraren fruitua parlamentuaren esku gera dadin. Asmoa hasieratik utzi dugu argi. Horren beste aldiz, demokraziaren kontra erabilia izan den printzipio hau, demokraziaren eskuetara ekartzea berrio. Autodeterminazioaren alde gaudela esanez, adierazten dugu, adieraztea gatoz, gure gaur egungo autonomia ezin dela ulertu ez balego geure artean benetako borondaterik autonomia hau berau zabaltzeko eta sakontzeko etorkizunean. Autodeterminazioa eta autonomia bide bat eta bera direla esatera gatoz, amaiezina amaitzen ez den bitartean geure askatasuna, geure democracia. Pero, para comenzar, he de recordar también que no es la primera vez que este tema se discute en este Parlamento. Hubo una otra vez, la única vez en que, como hoy, el Parlamento se reunió con sus 75 escaños ocupados. Fue a principios de 1987, al inicio de esta misma legislatura, en el acto de designación del Lehendakari. Aquella vez también me correspondió hablar a mí en nombre de Euskadi Ezkerra, para afirmar algo que hoy quiero recordar y quiero comenzar recordando. Recordar y afirmar que los vascos no lograremos la libertad mientras entre nosotros haya una sola persona que se emocione ante palabras como Euskadi o como autodeterminación y permanezca impasible ante el horror de la muerte de un ser humano. Que no hay una sola idea entre los vascos ni entre la humanidad que valga tanto como la vida de una persona. Y tal y como afirmé hace ya 3 años, hoy debo de ratificar que la palabra autodeterminación encierra un doble valor: el de la capacidad de un pueblo para decidir ser pueblo, para decidir su futuro, y también el valor de respetar y acatar las decisiones, todas y cada una de las decisiones que ese mismo pueblo vaya adoptando a lo largo de la historia. A estas alturas, creo que no nos podemos engañar, no nos vamos a engañar y desde luego no nos van a engañar ustedes, porque ustedes, los 13 de la última fila, no están a favor de la autodeterminación. Ustedes están en contra del sentido profundo de la autodeterminación. Están en contra de que este pueblo determine su futuro en libertad, determine su futuro en paz. Lo suyo no es la autodeterminación, es otra cosa. Es un mero argumento, un vil argumento que pretenden utilizar para justificar, para alentar la violencia que ejercen otros, para ocultar su verdadera, su única intención, que no es otra que imponer su sinrazón sobre la razón de la inmensa mayoría de este pueblo. Ustedes han vuelto a comparecer hoy ante esta Cámara. Pues bien, tengan en cuenta que autodeterminación significa también debatir y votar en este Parlamento. Y significa sobre todo asumir y acatar la decisión que se adopte en este Parlamento, el resultado de esa votación. Ustedes, todo el mundo lo sabe, nunca han asumido, nunca han acatado
ninguna de las muchas decisiones que estos últimos años ha venido adoptando el pueblo vasco y este mismo Parlamento en su nombre. Y desde luego hubiese sido una auténtica sorpresa que lo fueran a hacer hoy. Ustedes nunca estuvieron dispuestos a asumir su propia representatividad, a aceptar que son los que son, 13 de 75. En definitiva, ya que han hablado y hablan continuamente de coraje político, a tener ese coraje político democrático de asumir la propia representatividad, un coraje que nunca han tenido y nunca tendrán. Yo entiendo que han venido aquí, pero han venido a actuar al margen y en contra de las instituciones. Han venido a actuar al margen y en contra de las reglas democráticas. Han venido a actuar al margen de las reglas según las cuales actuamos los demás. Y en definitiva, por eso, ustedes hoy no están en este debate, están fuera de este debate. Ustedes están fuera de la autodeterminación, siguen estando donde siempre han estado, fuera de este Parlamento. Eso es lo que han venido a comunicarnos. Y, señor presidente, antes de proseguir mi intervención, en este debate que se ha considerado importante, que ha generado una expectación, incluso diría más allá de la voluntad de los proponentes, en este día en el que estamos los 75 parlamentarias y parlamentarios sentados, me parece que sería bueno que recordáramos todos que la violencia existe, sigue presente, y que en este mismo debate usted proponga la aprobación de una declaración institucional exigiendo la puesta en libertad del señor Villoslada. En definitiva, creo que las circunstancias que rodean a este debate propician, sugieren dicha propuesta. Desgraciadamente, es verdad que a tenor de lo visto en las últimas semanas, hay entre nosotros una necesidad previa a la defensa del derecho a la libre determinación. Desgraciadamente digo, hoy hemos de comenzar defendiendo algo aún más fundamental, previo. Hemos de comenzar defendiendo el derecho a la libre expresión. Desde que el pasado 5 de enero se conoció la presentación de propuestas para este debate, la tergiversación de su contenido y la dramatización de sus consecuencias ha sido la actitud mostrada por algún partido y algún sector de opinión en nuestro país. Esa ha sido también la actitud que reiteradamente ha mostrado el propio Gobierno central, comenzando por su presidente, el señor Felipe González. Y se ha llegado a afirmando algo tan inadmisible, porque es a la vez indignante y es a la vez irresponsable, como que nuestra iniciativa y este debate ponen en cuestión la solidez del acuerdo para la pacificación de Euskadi. Digo que tal afirmación es indignante porque trata de enturbiar la voluntad y el esfuerzo que hemos hecho y estamos realizando precisamente los firmantes de esta iniciativa para desarmar físicamente y para desarmar políticamente a los violentos. Porque trata de negar algo tan evidente como la propia gestación del acuerdo de Ajuria Enea, su propia virtualidad, la de reconocer que la violencia es un problema a resolver por los propios vascos, es decir, autogobernándonos. Y es irresponsable afirmar tal cosa porque quienes pretenden enfrentar hoy la existencia del bloque democrático con la legitimidad de este debate son quienes en realidad más daño están haciendo al propio bloque democrático. La solidez, el sentido profundo del acuerdo para la pacificación y normalización de Euskadi radica en la legitimación de todas las ideas políticas, radica en la composición plural de los firmantes, radica
en la confianza mutua en una estrategia tan inequívoca como democrática frente a la violencia. Radica, para finalizar, en la propia dignificación de las instituciones. ¿Y cómo se dignifican las instituciones? ¿Y cómo se dignifican las instituciones, sobre todo frente a quienes tratan de atacarlas? Pues demostrando que son capaces de acoger y que son capaces también de resolver positivamente debates como este, temas como este. Quien cuestiona o restringe estos valores sustanciales del Acuerdo para la Pacificación de Euskadi debilita la homogeneidad y la operatividad del bloque democrático. Y hoy, cuando a raíz de aquel acuerdo histórico del 12 de enero de 1988, la sociedad vasca ha perdido el miedo a la violencia, es una insensatez que alguien trate de meter miedo en el cuerpo social vasco. Es de insensatos utilizar este debate para amedrentar a la ciudadanía, tergiversando su sentido. ¿Y qué? Diría yo, ¿qué sino una insensatez? ¿Qué sino un intento de meter miedo? Es insertar esta publicidad con este mapa en los diarios de Euskadi. Esta confrontación que aquí se anuncia, no tiene lugar en esta Cámara. Esta confrontación que aquí se anuncia no es el debate que nosotros hemos traído a esta Cámara. Porque para nosotros ni Euskadi es un territorio, ni España es un territorio. Nosotros nos reivindicamos de una Euskadi de ciudadanas y de ciudadanos con aspiraciones y voluntades que se están expresando en libertad. Y esta confrontación de territorios, de muros y de fronteras, solo se da entre quienes van a votar en contra de nuestra iniciativa. Solo entre ellos. No es nuestra propuesta, no es nuestro debate. Se dio en Argel y se está dando aquí solo entre ustedes y los 13 de la última fila. Nosotros venimos hablando en otro lenguaje, con otro contenido. No traten de confundir, por tanto, a nadie. Y algunos se preguntarán, porque preguntas caben hacerse, ¿por qué en este país, cada vez que se establece una posibilidad de acuerdo democrático entre partidos nacionalistas, hay quien sistemáticamente apela a la existencia de dos comunidades separadas? La de los nacionalistas y la de los no nacionalistas, utilizando en el fondo el origen diverso de los vascos, desacreditando y deslegitimando así cualquier acuerdo político entre partidos nacionalistas. Y yo creo que esta vez por fin ha quedado claro el porqué. Porque hay entre nosotros un partido que ante las dificultades políticas, ante cualquier acuerdo en el que no participa, reacciona siempre tratando de amedrentar precisamente a lo que considera su comunidad y al que considera su electorado. Avivando fantasmas como el de las dos comunidades, una y otra vez, tratando de proyectar como conflicto social lo que no es más que una discusión y una diferencia legítima en el terreno de la política. Pues bien, yo no creo que nadie en este país sienta miedo por este debate. Yo no creo que nadie tema al valor democrático de un principio como el de la autodeterminación. Ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera creo que ustedes se crean lo que han estado diciendo estas últimas semanas. Pero, como también hemos venido aquí, y sobre todo a explicar qué entendemos por autodeterminación, por mi parte les cedería la palabra a los ciudadanos de este país, que se expresan, y de alguna manera también se expresan en los sondeos de opinión. Y en estos momentos de paulatina normalización de la convivencia entre los vascos, esos ciudadanos nos vienen a indicar dos cosas sumamente importantes con las que coincidimos plenamente desde Euskadiko Ezkerra. La primera es que sus preocupaciones fundamentales, como supongo que para cada uno de nosotros, están en el empleo, en la educación de sus hijos, en la vivienda, en definitiva en la calidad de vida. La primera. Pues bien, coincido plenamente con esta apreciación, de la que nosotros no separamos este debate sobre la autodeterminación. No porque creamos
que una palabra pueda traer a este país el bienestar, sino sobre todo porque creemos necesario que se debata, que se clarifique, que en definitiva se vayan despejando dudas respecto al futuro, que vaya generándose una voluntad común de los vascos sobre la coexistencia de diferentes, incluso de voluntades que en estos momentos pueden estar contrapuestas. Esta es la construcción nacional. Esta es la construcción nacional de Euskadi. Una construcción nacional solo alcanzable en términos de bienestar y en términos de calidad de vida. Y hay una segunda cosa que nos tratan de indicar los ciudadanos en las encuestas, en los sondeos de opinión. Nos indican, fíjense bien, que mientras un porcentaje muy alto expresa una posición favorable a la autodeterminación, el independentismo alcanza porcentajes muy bajos. Por tanto, aquello que algunos tratan de colocar en un terreno de confusión permanente está bien claro en la sociedad. Dejémoslo estar. La sociedad sabe que autodeterminación significa autodeterminación y que independencia es otra cosa. Eso se refleja una y otra vez en los sondeos. Y en las encuestas, una amplia mayoría de vascos nos indican con absoluta nitidez que desean ser dueños de su futuro. Simple, naturalmente desean ser dueños de su futuro. Harían bien los que han tratado de desnaturalizar este principio en comprender la naturalidad con que los vascos perciben el sentido profundamente democrático del principio de autodeterminación. La autodeterminación es un valor de la cultura política democrática y es un camino. Es el mismo camino que el de la autonomía, el camino que comenzamos a recorrer con aquel referéndum del 25 de octubre de 1979 en el que dijimos sí a nuestro estatuto. Un camino a través del que Euskadi es hoy más Euskadi que nunca y los vascos somos hoy más pueblo que nunca. Autodeterminación significa simple y llanamente voluntad popular, significa democracia y quienes la defendemos no tenemos ningún miedo, ninguna prevención ante la decisión de la ciudadanía, porque en democracia confianza y seguridad se llaman mayoría. La razón que se realiza, la razón que se practica es siempre la razón que está depositada en la voluntad de la mayoría. La autodeterminación ha llegado a este Parlamento y ha llegado de la mano de 3 partidos y de la mano de 39 parlamentarias y parlamentarios. Y esta es la mejor garantía. Es decir, la garantía para que la resolución que presentamos a debate y votación clarifique el panorama. La garantía de 39 votos comprometidos en defender la autonomía así, de tal manera como se puede defender algo tan vivo como nuestro estatuto, posibilitando su desarrollo pleno, su profundización sin otro límite que la propia voluntad ciudadana. Sin duda, estamos ante situaciones en cambio. Las cosas están cambiando en el mundo. Europa está cambiando. Cada día que pasa nos llegan nuevas noticias y todas las noticias apuntan en la misma dirección. Los muros se derriban, las fronteras se desvanecen, los estados, tal cual los hemos conocido hasta ahora, entran en crisis. Europa misma está adoptando una nueva dimensión y su centro de gravedad parece trasladarse poco a poco hacia el este. Las relaciones internacionales y las políticas de defensa heredadas del final de la Segunda Guerra Mundial ya no tienen demasiado sentido. Y todo ello también es el contexto en el que se produce este debate al que acudimos sin ningún afán de mimetismo, rechazando incluso las actitudes y concepciones mimetistas, con una defensa actualizada y renovada de un principio fundamental como el de la autodeterminación. Y nos apuntamos los primeros, si cabe, a los cambios que recorren Europa. Defendemos la autodeterminación frente a la caducidad de las fronteras y a la caducidad de los estados, sin pretensión alguna de levantar otras fronteras o de levantar otros estados, con la intención sincera y firme de derribar todos los muros que nos separan a los propios vascos entre nosotros mismos y respecto a los demás. Y en esta Europa en convulsión, yo entiendo que solo corremos un riesgo,
que quedemos desplazados, arrinconados en la esquina más esquinada de un nuevo mapa europeo, más grande él y más pequeños nosotros. Y ante ese riesgo no cabe otra garantía de futuro que no sea la garantía de recuperar la confianza en nosotros mismos. Esta es la autodeterminación que proponemos y no otra. Tal y como recogemos en nuestra propuesta, ese único camino de la autodeterminación y de la autonomía, ese proceso de construcción nacional es a la vez un fin y un medio. Constituye el marco válido para la resolución progresiva de nuestros problemas, de los pequeños y de los grandes retos que la sociedad vasca tiene frente a sí. Una sociedad moderna, venimos a decir, una sociedad en continuo progreso, significa sobre todo hoy una sociedad autogobernada. Significa que asume la autonomía sin otro límite en el tiempo que el que queramos dar para el ejercicio de nuestra propia libertad como ciudadanos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Abelestia jauna.